Shalom amigos, un gusto estar con ustedes de nuevo y seguir aprendiendo de las enseñanzas del Tanaj, dándole las gracias al Boreolam porque nos permite un día más de vida en el cual agradecemos todas las misericordias que Él hace con nosotros. Seguimos con el libro de Shoftim, Jueces, de los primeros profetas. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. Capítulo 15. Shinshom se venga de los Pelishtim. Pasó después de un tiempo, en los días de la siega del trigo, que recordó Shinshom a su mujer, llevándole un cabrito, y dijo: Entraré donde está mi mujer, dentro del aposento. Pero el padre de ella no le permitió entrar. Pero dijo el padre de ella: Yo pensaba que tú la aborrecías, por tanto se la di a tu compañero de boda. ¿Acaso su hermana menor no es más hermosa que ella? Sea ella pues tuya en lugar de la otra. Entonces le dijo Shinshom: Sin culpa soy esta vez para con los Pelishtim, si les hago un mal. Fue Shinshom y agarró 300 zorros, y tomando teas los juntó cola con cola, y puso una tea entre cada dos colas en el medio. Luego, prendiendo fuego a las teas, soltó los zorros por entre las mieses de los Pelishtim, y así consumió las parvas y las mieses, juntamente con las viñas y los olivares. Entonces dijeron los Pelishtim: ¿Quién ha hecho esto? Y se les contestó: Shinshom, yerno del Timni, por cuanto éste tomó su mujer y la ha dado a su compañero. Subieron pues los Pelishtim y quemaron a fuego a ella y a su padre, por lo cual les dijo Shinshom: ¿Cómo han hecho así? Tomaré venganza de ustedes, después desistiré. Los hirió pues pierna sobre muslo, con gran mortandad. Luego descendió y habitó en una hendidura del peñón de Etam. Subieron los Pelishtim y acamparon en Yehudá, y se desplegaron por Lejí. Y les dijeron los hombres de Yehudá: ¿Por qué han subido contra nosotros? A lo que respondieron: Para apresar a Shinshom hemos subido a fin de hacer con él como él ha hecho con nosotros. Entonces descendieron 3000 hombres de Yehudá a la hendidura del peñón de Etam, y dijeron a Shinshom: ¿Acaso tú no sabes que los Pelishtim dominan sobre nosotros? Entonces, ¿qué es esto que nos has hecho? Y él les contestó: Como ellos hicieron conmigo, así yo hice con ellos. Y le dijeron: Hemos descendido para amarrarte a fin de entregarte en mano de los Pelishtim. Entonces les dijo Shinshom: Júrenme que no me matarán ustedes mismos. Entonces ellos le hablaron diciendo: No, solo te ataremos y te entregaremos en manos de ellos, pero no te mataremos. Y lo ataron con 2 sogas nuevas, y le hicieron subir al peñón. Él llegó a Lejí, y los Pelishtim alzaron el grito, yendo a su encuentro, y lo inspiró un espíritu de fuerza emanado del Eterno. Y fueron las sogas que estaban sobre sus brazos como el lino que ha sido quemado en fuego, y se deshicieron las ligaduras de sobre sus manos, y halló una quijada de asno fresca, y extendió su mano, la agarró y mató con ella a 1000 hombres. Entonces dijo Shinshom: Con la quijada de un asno
montón de montones, con la quijada de un asno, he matado 1000 hombres. Cuando hubo acabado de hablar estas palabras, arrojó la quijada de su mano, y llamó aquel sitio Colina de Lejí. Luego tuvo mucha sed, y clamó al Eterno, diciendo: Tú has dado por mano de tu siervo esta gran salvación, y ahora, ¿acaso tengo que morir de sed y caer en mano de estos incircuncisos? Entonces abrió Dios una roca que hay en Lejí, y salieron de allí aguas. Y cuando hubo bebido, recobró su espíritu y revivió. Por eso llamó su nombre En Jacoré, la cual permanece en Lejí hasta este día. Y Shinshón juzgó a Israel en los días de los Pelistín 20 años. Capítulo 16. Delilá trata de entregar a Shinshón. Shinshón fue a Azá y vio allí una mujer posadera, y vino a ella. A los de Azá avisaron diciendo: Shinshón ha venido acá, y dieron vuelta por la ciudad, y acecharon a él toda aquella noche en el portón de la ciudad. Y aguardaron callados toda la noche, diciendo: Esperemos hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Pero Shinshón permaneció acostado hasta la medianoche. Luego se levantó a medianoche, y agarrando las puertas del portal de la ciudad y las 2 jambas, las arrancó juntamente con el cerrojo, las cargó sobre sus hombros y las subió a la cumbre de un monte que está frente a Hebrón. Después de esto quiso a una mujer en el valle de Sorek, y su nombre era Delilá. Y subieron a ella los príncipes de los Pelistín y le dijeron: Sedúcelo y ve en qué posee su gran fuerza, y de qué manera podremos prevalecer sobre él, a fin de amarrarle para poder atormentarlo. Y nosotros te daremos cada uno 1100 siclos de plata. Entonces dijo Delilá a Shinshón: Dame a conocer, por favor, en qué consiste tu fuerza tan grande, y de qué manera podrás ser amarrado para poder atormentarte. Y le dijo Shinshón: Si me atasen con 7 cuerdas frescas que aún no se hayan secado, seré débil y vendré a ser como cualquiera de los hombres. Entonces los príncipes de los Pelistín le trajeron 7 cuerdas frescas que aún no se habían secado, y ella lo amarró con ellas. Y hombres acechando tenía ella en el aposento. Entonces le dijo: Shinshón, los Pelistín sobre ti. Y él rompió las cuerdas como se rompe un hilo de estopa cuando siente el fuego. De manera que no se supo el secreto de su poder. Entonces dijo Delilá a Shinshón: He aquí que te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Ahora bien, dame a conocer, por favor, con qué podrás ser atado. Y le dijo a ella: Si me atasen fuertemente con sogas nuevas, con las que nunca se haya hecho uso alguno, entonces seré débil y vendré a ser como cualquiera de los hombres. Tomó pues Delilá sogas nuevas, y le ató con ellas, y le dijo: Shinshón, los Pelistín sobre ti. En tanto hombres al acecho estaban en el aposento, pero él las arrancó de sobre sus brazos como un hilo. Entonces dijo Delilá a Shinshón: Hasta aquí te has burlado de mí, y me has dicho mentiras.
Dime con qué podrá ser atado. Y él le dijo, si tejieres los 7 mechones de mi cabeza con la trama de la tela. Y ella las clavó con la estaca y le dijo, Shinshón, los Pelistín sobre ti. Y él, despertando de su sueño, arrancó la estaca del telar juntamente con la trama de la tela. Ella entonces le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Estas 3 veces te has burlado de mí y no me has dicho en qué reside tu fuerza tan grande. Sucedió que, como ella lo acosaba con sus palabras todos los días y lo apremiaba, desfalleció su alma casi para morir. Entonces dio a conocer a ella todo su corazón y le dijo, Navaja no ha pasado nunca por mi cabeza, pues Nazareno de Dios he sido desde el vientre de mi madre. Si yo fuere rapado, entonces se apartará de mí mi fuerza. Me debilitaré y vendré a ser como todos los hombres. Al ver Delilá que dio a conocer a ella su corazón, envió y llamó a los príncipes de los Pelistín diciendo, suban esta vez, porque me dio a conocer todo su corazón. Entonces subieron a donde ella estaba los príncipes de los Pelistín, llevando la plata en su mano. Entonces ella lo hizo dormir sobre sus rodillas. Luego llamó al hombre que tenía listo y le hizo rapar los 7 mechones de su cabeza. Y así comenzó su tormento, y su fuerza se apartó de él. Ella entonces dijo, Shinshón, los Pelistín sobre ti. Y él, despertando de su sueño, dijo, saldré como las demás veces y me sacudiré. Pero él no sabía que el Eterno se había apartado de él. Le prendieron pues los Pelistín, le sacaron los ojos, le hicieron descender a Azá, donde le sujetaron con cadenas de cobre y tuvo que moler en la casa de los encarcelados. Y mientras comenzó el cabello de su cabeza a crecer después que fue atrapado. Los príncipes de los Pelistín se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, pues decían, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Shinshón, nuestro enemigo. Y cuando lo vio a Shinshón, el pueblo alabó a su Dios, porque decían, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al destructor de nuestra tierra, y al que aumentó nuestros muertos. Ocurrió que cuando estaban alegres, sus corazones dijeron, llamen a Shinshón para que él nos divierta. Llamaron a Shinshón de la cárcel, el cual jugó delante de ellos, y lo colocaron en medio de las columnas. Entonces dijo Shinshón al muchacho que le tenía de la mano, déjame y hazme palpar las columnas sobre las cuales se sustenta la casa, para que me apoye sobre ellas. La casa estaba llena de hombres y mujeres. Se hallaban allí también todos los príncipes de los Pelistín, y sobre la azotea había como 3,000 hombres y mujeres que miraban la burla que hacían de Shinshón. Clamó entonces Shinshón al Eterno y dijo, Señor Dios, acuérdate de mí, lo ruego, y fortaléceme por favor solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez me vengue de los Pelistín por uno de mis 2 ojos.
y asió Shinshón las 2 columnas del medio, sobre las cuales se sustentaba la casa, apoyándose sobre ellas, la una con su mano derecha y la otra con su izquierda. Entonces dijo Shinshón: muera yo con los Pelishtim, e inclinó con fuerza las columnas. Y cayó la casa sobre los príncipes de los Pelishtim y sobre todo el pueblo que estaba dentro. De modo que fueron más los que mató muriendo que los que mató en su vida. Descendieron sus hermanos con toda la casa de su padre y lo cargaron, lo subieron y enterraron entre Zorá y Eshtaol, junto a la tumba de Manoach, su padre, y juzgó a Israel 20 años. Capítulo 17. El ídolo de Mijá. Hubo un hombre de la montaña de Efraín, que su nombre era Mijaijú, que dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron quitados, y por los que tú maldijiste, y también hablaste en mis oídos, he aquí la plata está conmigo, yo la tomé. Y le dijo su madre: bendito sea mi hijo por el Eterno. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y dijo su madre: yo había consagrado la plata al Eterno, de mi mano a mi hijo, para hacer una imagen de escultura y otra de fundición. Ahora pues, te la devuelvo a ti. Pero él devolvió el dinero a su madre. Tomando entonces su madre 200 siclos de plata, los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de escultura y otra de fundición, que estaban en casa de Mijaijú. Pues el hombre Mijá tenía preparada una casa para ídolos, e hizo un efod y terafín, y designó a uno de sus hijos para que fuese su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada cual hacía lo que era recto en sus ojos. Había un joven de Bet-Lehem de Yehudá, del linaje de Shevet, Yehudá, mas él era Leví, y habitaba allí. Salió el hombre de aquella ciudad de Bet-Lehem de Yehudá para morar donde quiera que hallase lugar, y llegó a la montaña de Efraín, a casa de Mijá, para proseguir de allí su camino. Y Mijá le dijo: ¿de dónde vienes? Y él le contestó: Leví soy de Bet-Lehem, de Yehudá, y voy de camino a fin de morar donde quiera que hallare lugar. Entonces le dijo Mijá: quédate conmigo y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 siclos de plata al año, y una serie de vestidos y tu alimento. Y fue el Leví. Y aceptó el Leví habitar con aquel hombre, y el joven le era como uno de sus hijos. Mijá invistió a Leví, y fue el joven para él por sacerdote. Y permaneció en casa de Mijá. Entonces dijo Mijá: ahora yo sé que el Eterno me hará bien, porque tengo un Leví por sacerdote. Capítulo 18. Los hombres del Shevet Dan se llevan el ídolo. En aquellos días no había rey en Israel, y por aquel tiempo la tribu de los hijos de Dan buscaba para sí heredad donde habitar, porque no le había tocado hasta aquel día
entre los demás hijos de Israel una heredad suficiente. Enviaron pues los hijos de Dan 5 hombres de su familia, de entre sus jefes, hombres valerosos de Zorá y Eshtaol, para espiar la tierra y para explorarla, diciéndoles: vayan y exploren la tierra. Y llegaron a la montaña de Efraín, a casa de Mijá, y pernoctaron allí. Ellos estaban cerca de la casa de Mijá, y conocieron la voz del joven Leví, por lo cual se desviaron hacia allá y le dijeron: ¿quién te trajo acá? ¿Qué haces en este lugar? ¿Y qué tienes aquí? Y él les contestó: de esta y de esta manera ha hecho Mijá conmigo, y me tiene a sueldo para que sea su sacerdote. Entonces le dijeron: rogamos preguntes de Dios, para que sepamos si ha de ser próspero el camino en que andamos. Y el sacerdote les respondió: vayan en paz, preparó el Eterno el camino por donde andan. Fueron aquellos 5 hombres y llegaron a Laish, y vieron la gente que había en medio de ella, cómo habitaban confiados a manera de los Zidonim, tranquilos y confiados. No había en aquella tierra quien ofenda por algo, ni heredero que impida conquistarla, y estaban lejos de los Zidonim, y no tenían trato con nadie. Regresaron a sus hermanos en Zorá y Eshtaol, y sus hermanos les preguntaron: ¿qué hay con ustedes? A lo que respondieron: levántense y subamos contra ellos, pues hemos visto la tierra y he aquí que es muy buena, y ustedes se quedan callados. No sean perezosos, para ponerse en camino, a fin de entrar y tomar posesión de aquella tierra. A vuestra llegada hallarán a gente que se cree segura, y la tierra es de amplias dimensiones. Levántense, porque Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no falta cosa alguna que haya en la tierra. Partieron de allí 600 hombres de la familia de los Danim, de Zorá y Eshtaol, ceñidos de armas de guerra. Subieron y asentaron campamento en Kiryat Yearim, en Yehudá, por lo cual se ha llamado aquel lugar Mahané Dan, hasta el día de hoy. He aquí que está detrás de Kiryat Yearim. De allí pasaron a la montaña de Efraín y llegaron a la casa de Mijá. Entonces tomaron la palabra aquellos 5 hombres que habían ido a explorar la tierra de Laish. Y dijeron a sus hermanos: ¿acaso saben que hay en estas casas un efod, terafín y una imagen de escultura y otra de fundición? Ahora pues, consideren lo que deben hacer. Entonces se desviaron hacia allá y llegaron a la vivienda del joven Leví en casa de Mijá, y le preguntaron por su paz. Y los 600 hombres que había de los hijos de Dan, ceñidos de sus armas de guerra, estaban parados a la entrada del portón. Entonces subieron los 5 hombres que habían ido a expiar la tierra y entraron allá dentro, tomando la imagen de escultura y el efod y los terafín y la imagen de fundición, mientras el sacerdote estaba parado a la entrada del portón, con los 600 hombres ceñidos de armas de guerra. Aquellos hombres entraron a la casa de Mijá y tomaron la imagen de escultura, el efod y los terafín,
la imagen de fundición. Entonces les dijo el sacerdote: ¿Qué hacen ustedes? Pero ellos le dijeron: Calla, pon la mano en tu boca y ven con nosotros, y sé para nosotros padre y sacerdote. ¿Acaso te es mejor ser sacerdote de la casa de un solo hombre que ser sacerdote de una tribu y una estirpe en Israel? Se alegró el corazón del sacerdote y él mismo tomó el ephod, los terafín y la imagen de escultura y fue en medio de la gente. Entonces todos se dirigieron al camino y se fueron, poniendo las familias y el ganado y la carga delante de ellos. Ellos ya se habían alejado de la casa de Mijá. Cuando los hombres que estaban en las casas vecinas a la casa de Mijá fueron convocados y alcanzaron a los hijos de Dan. Llamaron a los hijos de Dan, pero estos, volviendo el rostro, dijeron a Mijá: ¿Qué te pasa? ¿Que has juntado gente? Y él contestó: Han tomado mis dioses que yo me hice, y el sacerdote, y se han marchado. ¿Y qué me queda ya? Pues entonces, ¿por qué me dicen qué te pasa? Pero los hijos de Dan le respondieron: No dejes oír tu voz entre nosotros, no sea que les ataquen hombres amargados, y pierdas tu vida y la vida de los de tu familia. Prosiguieron los hijos de Dan su camino, y viendo Mijá que ellos eran más fuertes que él, se volvió y regresó a su casa. Ellos tomaron lo que había hecho Mijá, juntamente con el sacerdote que tenía, y se fueron contra Laish, contra un pueblo tranquilo y seguro, y los aniquilaron a filo de espada, y a la ciudad quemaron a fuego. No hubo quien la librase, porque estaba lejos de Sidón, y no tenía trato con nadie, y ella estaba situada en el valle que se extiende hacia Bet-Rehob. Y reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Llamaron el nombre de la ciudad Dan, como el nombre de Dan, el padre de ellos, que nació para Israel. Pero Laish era el nombre de la ciudad anteriormente, y los hijos de Dan erigieron para sí la imagen de escultura. Y Jehonatán, hijo de Gershom, hijo de Menashe, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del destierro de la tierra. Tuvieron erigida para sí la imagen de Mijá, que él había hecho todo el tiempo que estuvo la casa de Dios en Shilo. Capítulo 19. Una concubina se va a la casa de su padre. Aconteció en aquellos días que no había rey en Israel. Hubo un hombre leví que habitaba como peregrino en la parte extrema de la montaña de Efraín, el cual había tomado para sí una concubina de Bet-Lehem de Jehudá. Pero se apartó de él su concubina, y dejándole se fue a casa de su padre, en Bet-Lehem de Jehudá, y se quedó allí 1 año y 4 meses. Entonces su marido se levantó y fue tras ella a hablarle a su corazón, con el fin de hacerla volver, y con él iba su mozo ayudante y un par de asnos. Ella, acogiéndole, le hizo entrar en casa de su padre. Cuando lo vio el padre de la joven, lo recibió gozoso. Y lo retuvo su suegro, el padre de la joven, de manera que se quedó con él 3 días,
comieron, bebieron y se alojaron allí. Sucedió que al cuarto día madrugaron por la mañana y él se levantó para marchar. Pero el padre de la joven dijo a su yerno: sustenta tu corazón con un bocado de pan y después se irán. Se sentaron pues, comieron los dos juntos y bebieron. Entonces dijo el padre de la joven al hombre: ruego consientas en pasar aquí la noche y dejes que se alegre tu corazón. Entonces el hombre se levantó para caminar, pero le insistió su suegro, de modo que volvió a pasar allí la noche. Y cuando madrugó por la mañana del día quinto, para ponerse en camino, le dijo el padre de la joven: sustenta, lo ruego, tu corazón, y esperen hasta que decline el día. Y comieron los dos. El hombre se levantó para irse, él con su concubina y su mozo. Entonces le dijo su suegro, el padre de la joven: he aquí que ya declinó el día para anochecer. Ruego que pernocten aquí. He aquí ya se acaba el día. Pasa aquí la noche y alégrese tu corazón. Y madrugarán mañana para vuestro camino, e irás a tu tienda. Pero no quiso el hombre pasar allí la noche, y se levantó y poniéndose en camino llegó hasta enfrente de Jebús, la cual es Jerusalén, teniendo consigo un par de asnos aparejados y con él su concubina. Ellos estaban junto a Jebús cuando el día había declinado mucho. Entonces dijo el mozo a su amo: ven, lo ruego, y desviémonos hacia aquella ciudad del Jebusí, para pernoctar en ella. Pero su amo le contestó: no, nos desviaremos a una ciudad extranjera, que no es de los hijos de Israel, sino que seguiremos hasta Givá. Dijo pues a su mozo: ven, lleguémonos a uno de aquellos lugares, a Givá o a Ramá. Y siguieron caminando, y se les puso el sol junto a Givá, que era de Beniamín, por lo cual se desviaron hacia allá para pasar la noche en Givá. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo persona que los acogiese en su casa para pernoctar. Pero he aquí un anciano que volvía de su trabajo del campo al anochecer, y el hombre era natural de la montaña de Efraín, y moraba como peregrino en Givá. Pero los hombres del lugar eran gente de el Shevet Benjamín. Y levantando los ojos, vio al viajero en la plaza de la ciudad. Y le dijo el anciano: ¿a dónde vas y de dónde vienes? A lo que le respondió: de paso estamos en Bet-Lehem de Jehudá, hacia el extremo de la montaña de Efraín, de donde soy. Y fui a Bet-Lehem de Jehudá, pero ahora voy a la casa del Eterno, y no hay hombre que me acoja en su casa. Pero paja y también forraje hay para nuestros asnos, así como pan, y vino para mí y para tu sierva, y para el mozo que va con tus siervos. No nos hace falta ninguna cosa. Dijo entonces el anciano: paz sea contigo. Solamente toda tu necesidad será a cuenta mía. Únicamente no pases la noche en la calle. Y lo trajo a su casa y mezcló para los asnos el pienso. Luego ellos se lavaron los pies,
comieron y bebieron. Ellos estaban alegrando sus corazones cuando he aquí unos hombres de la ciudad, gente malvada, rodearon la casa, golpearon la puerta y hablaron al hombre, al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca afuera al hombre que vino a tu casa, y lo conoceremos. Salió a ellos el hombre dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, no hagan maldad, lo ruego, ya que vino este hombre a mi casa. No hagan esta vileza. He aquí a mi hija virgen y la concubina de él. A estas sacaré, si les place, y las vejarán, haciendo con ellas como bien les parezca, pero a este hombre no hagan cosa tan vil. Pero no quisieron los hombres escucharle. Entonces asió el hombre viajero a su concubina, la hizo salir a ellos, quienes la conocieron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la soltaron al despuntar el alba. Entonces vino la mujer, al acercarse la mañana, y se dejó caer a la puerta de la casa del hombre, en donde estaba su señor esposo, hasta que aclaró el día, y se levantó su señor por la mañana, abrió las puertas de la casa y salió para seguir su viaje. Cuando he aquí a la mujer, su concubina, caída a la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Entonces él le dijo: levántate y vámonos. Pero no hubo quien respondiese. La cargó sobre el asno. La cargó el hombre y se fue a su lugar. Llegó a su casa, tomó un cuchillo y agarrando a el cuerpo de su concubina, la cortó, según sus miembros, en 12 trozos, y la envió por todo el territorio de Israel. Y aconteció que todo el que lo veía decía: nunca se ha hecho ni jamás se ha visto cosa semejante desde el día en que los hijos de Israel subieron de Egipto hasta el día de hoy. Considérenlo bien, tomen consejo y hablen. Capítulo 20. Los Shevatim luchan contra el Shevet Benjamín. Entonces salieron todos los hijos de Israel, y fue reunida la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beer-sheba, juntamente con la tierra de Gilad, en honor al Eterno en Mishpa. Se presentaron los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, en la asamblea del pueblo de Dios, que constaba de 400,000 hombres de a pie, armados de espada. Y oyeron los hijos de Benjamín que habían subido los hijos de Israel a Mishpa, y que dijeron los hijos de Israel: digan, ¿cómo fue hecha esta maldad? Respondió entonces el Leví, marido de la mujer que había sido muerta, y dijo: a Gibá, que es de Benjamín, llegué yo con mi concubina para pasar la noche, pero se levantaron contra mí los vecinos de Gibá, cercaron la casa contra mí de noche, a mí tuvieron intención de matar, y a mi concubina la vejaron, de modo que murió. Por tanto, agarré a mi concubina, la desmembré y la envié por todo el país de la heredad de Israel, por cuanto se había cometido lascivia execrable y villanía en Israel. He aquí que todos ustedes están aquí, hijos de Israel. Den aquí vuestro parecer y consejo. Y se levantó todo el pueblo como un solo hombre, diciendo: no irá ninguno de nosotros a su morada,
ni tomará a su casa. Pues ahora esto es lo que vamos a hacer en Givá. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de 100, de entre todas las tribus de Israel, y 100 de 1000, y 1000 de 10,000, para traer provisión para el pueblo, para que hagan al ir contra Givá. De Benjamín, con toda la infamia que cometió en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, unidos como un solo hombre. Entonces las tribus de Israel enviaron hombres por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿Qué maldad es esta que se cometió entre ustedes? Ahora entreguen a aquellos hombres perversos que están en Givá, para que los matemos y para que extirpemos las maldades de en medio de Israel. Pero los hijos de Benjamín no quisieron escuchar la voz de sus hermanos los hijos de Israel. Y se reunieron los hijos de Benjamín de las demás ciudades en Givá, para salir en guerra contra los hijos de Israel. Fueron contados los hijos de Benjamín en aquel día de las demás ciudades, y eran 26,000 hombres armados de espada, aparte de los habitantes de Givá, de los cuales fueron contados 700 hombres escogidos. Entre toda esta gente había 700 hombres escogidos zurdos. Todos estos tiraban piedras con la honda a un cabello y no erraban. Los hombres de Israel también fueron contados fuera de Benjamín, y eran 400,000 hombres armados de espada. Todos estos eran hombres de guerra. Entonces se levantaron y subieron a Bet-El para consultar a Dios. Y dijeron los hijos de Israel: ¿Quién de nosotros subirá primero para combatir contra los hijos de Benjamín? Y respondió el Eterno: Yehudá primero. Se levantaron los hijos de Israel por la mañana y acamparon contra Givá. Salieron los hombres de Israel en guerra contra Benjamín, y se pusieron los hombres de Israel contra ellos en orden de batalla hacia Givá. Pero los hombres de Benjamín salieron de Givá y exterminaron en Israel en aquel día 22,000 hombres, derribándolos por tierra. Se esforzó, empero, la gente de los hombres de Israel, y se volvieron a poner en orden de batalla en el mismo sitio donde se había ordenado el primer día. Porque habían subido los hijos de Israel y llorando delante del Eterno hasta la tarde, y consultaron al Eterno diciendo: ¿Debo volver a acercarme en batalla contra los hijos de Benjamín, mi hermano? Y respondió el Eterno: suban contra él. Entonces se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el día segundo. Y salió Benjamín al encuentro de ellos desde Givá en aquel segundo día, y exterminaron otra vez de los hijos de Israel 18,000, derribándolos por tierra. Todos estos empuñaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel, todo el pueblo, y vinieron a Bet-El. Y lloraron y estuvieron allí delante del Eterno. Ayunaron en aquel día hasta la tarde, ofrecieron holocaustos y ofrendas pacíficas delante del Eterno. Consultaron los hijos de Israel al Eterno, pues estaba allí el arca del pacto de Dios en aquellos días. Pinjas, hijo de Elazar, hijo de Aarón, oficiaba delante de ella en aquellos días, diciendo: ¿volveré otra vez a salir en batalla contra los hijos de Benjamín, mi hermano, o desistiré? Y respondió el Eterno: sube, que mañana lo entregaré en tu mano.
Puso Israel emboscadas contra Gibá alrededor de ella, y subieron los hijos de Israel contra los hijos de Beniamín en el día tercero, y se pusieron en orden de batalla contra Gibá, como las otras veces. Entonces salieron los hijos de Beniamín contra el pueblo, y fueron alejados de la ciudad, comenzando a herir a algunos del pueblo, matándolos como las veces pasadas en las calzadas, que una sube a Bet-El y la otra a Gibá, por el campo, como 30 hombres de Israel. Y decían los hijos de Beniamín: son batidos delante de nosotros como la vez primera. En tanto que decían los hijos de Israel: huyamos y alejémoslos de la ciudad a las calzadas. Entonces todos los hombres de Israel se levantaron de su puesto y se pusieron en orden de batalla en Baal-Tamar. También los hombres de la emboscada de Israel se lanzaron desde su lugar, desde el descampado de Gibá. Y vinieron de frente a Gibá 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, pero ellos no sabían que ya los alcanzaba el mal. Y el Eterno batió a Benjamín delante de Israel, y los hijos de Israel exterminaron de Benjamín en aquel día 25,100 hombres. Todos estos empuñaban espada. Se vieron pues los hijos de Benjamín batidos, y los hijos de Israel habían cedido lugar a Benjamín, porque confiaban en la emboscada que habían puesto contra Gibá. Entonces la emboscada se dio prisa para arrojarse sobre Gibá, y avanzando la emboscada mató toda la ciudad a filo de espada. Y un convenio había entre los hijos de Israel y la emboscada, que ésta hiciese subir una gran humareda de la ciudad. Pues cuando se dieron vuelta los hijos de Israel en la batalla, y Beniamín hubo comenzado a herirlos, matando de los hombres de Israel como 30 hombres, pues decían: seguramente son batidos por completo delante de nosotros, como en la primera batalla. Entonces comenzó a elevarse de la ciudad la columna de humo, y cuando la gente de Beniamín dirigió su mirada hacia atrás, he aquí que toda la ciudad subía en humo al cielo. También los hombres de Israel volvieron sobre sus pasos, de modo que se llenaron de pánico los hombres de Beniamín, porque vieron que ya los alcanzaba el mal. Entonces se dieron vuelta delante de los hombres de Israel, huyendo hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó. Y a los hombres que eran de las ciudades los exterminaron en medio de ellos, cercándolos en derredor. A la gente de Beniamín persíganlos. En el lugar que era su reposo, óyenlos, hasta enfrente de Gibá, de la parte donde nace el sol. Así cayeron de Beniamín 18,000 hombres, todos ellos hombres valerosos, y los demás se dieron vuelta y huyeron hacia el desierto, al peñón de Rimón. Pero sus adversarios atraparon de ellos por los senderos otros 5,000 hombres, matándolos, y siguieron en su alcance hasta Gidón. Y mataron de ellos otros 2,000 hombres más. Fueron todos los caídos de Beniamín 25,000 hombres armados de espada en aquel día, todos ellos hombres valerosos. Sin embargo, lograron darse vuelta y escaparse al desierto, al peñón de Rimón, 600 hombres, y habitaron en el peñón de Rimón 4 meses.
Entonces los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Beniamín, y los aniquilaron a filo de espada, tanto a las gentes como a las bestias, y todo lo que encontraron, también a todas las ciudades que encontraron les prendieron fuego. Capítulo 21. La recuperación del Shevet Benjamín. Los hombres de Israel habían jurado en Mitzpah, diciendo: ninguno de nosotros dará su hija a Beniamín por mujer. Y vino el pueblo a Bet-El, y permanecieron allí hasta la tarde delante de Dios, y alzaron la voz, y lloraron con gran llanto. Y decían: ¿por qué, oh eterno Dios de Israel, ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy una tribu en Israel. Fue al siguiente día que madrugó el pueblo, edificaron allí un altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas pacíficas. Entonces dijeron los hijos de Israel: ¿quién hay entre todas las tribus de Israel que no haya subido en la asamblea, en honor al Eterno? Porque se había hecho un gran juramento contra aquel que no subiere al Eterno a Mizpah, diciendo: será matado. Entonces se arrepintieron los hijos de Israel por Beniamín, su hermano, diciendo: fue cortada hoy una tribu de Israel. ¿Qué haremos con aquellos que quedaron para conseguirles mujeres? Puesto que nosotros hemos jurado por el Eterno no darles de nuestras hijas por mujeres. Y dijeron: ¿quién hay de entre todas las tribus de Israel que no haya subido al Eterno en Mitzpah? Y he aquí que no había venido al campamento a la asamblea ningún hombre de parte de Yabesh Gilad, porque pasaron revista a la gente, y he aquí que no hubo allí hombre alguno de los habitantes de Yabesh Gilad. Entonces la congregación envió allá 12,000 hombres de los valientes, y ordenaron a ellos diciendo: anden y maten a los habitantes de Yabesh Gilad, a filo de espada, con las mujeres y los niños, y esto es lo que habrán de hacer: exterminarán a todo varón y también a toda mujer que haya conocido varón. Y hallaron de los habitantes de Yabesh Gilad 400 jóvenes vírgenes, que no habían conocido varón, y las trajeron al campamento en Shiloh, que está en la tierra de Canaán. Entonces toda la congregación envió comisionados para hablar con los hijos de Beniamín, que estaban en el peñón de Rimón. Los llamaron a la paz, y volvió Beniamín en aquel tiempo, y les dieron las mujeres que habían dejado con vida de las mujeres de Yabesh Gilad, pero no hallaron allí suficientes para ellos. El pueblo estaba arrepentido por Beniamín, por cuanto había abierto el Eterno una brecha en las tribus de Israel. Dijeron los ancianos de la congregación: ¿qué haremos con los que quedaron para conseguirles mujeres? Porque las mujeres han sido exterminadas de la tribu de Beniamín. Entonces dijeron: herencia de salvación sea para Beniamín, para que no sea borrada una tribu de Israel. Pero nosotros no podemos darles mujeres de nuestras hijas, por cuanto habían jurado los hijos de Israel diciendo: maldito aquel que le dé mujer a Beniamín. Entonces se les dijo: he aquí viene la fiesta del Eterno en Shiloh, que se hace año a año, en un sitio que cae al norte de Bet-El, por la parte oriental de la calzada que sube de Bet-El a Shechem, y al sur de Leboná.
mandaron a los hijos de Beniamín diciendo: vayan y pónganse de emboscada en las viñas, y verán, he aquí que cuando salieren las hijas de Shiloh a bailar en rondas, entonces ustedes saldrán de las viñas y tomarán cada uno su mujer de las hijas de Shiloh, e irán a la tierra de Beniamín. Y será que cuando vinieren los padres de ellas o sus hermanos para pelear con nosotros, les diremos: tengan compasión por ellos, pues no tomamos para cada uno su mujer en la guerra de Yabesh Gilad, y no se las dieron ustedes, para que ahora ustedes tengan pecado. E hicieron así los hijos de Beniamín, llevándose mujeres, según su número de entre las danzantes que raptaron, y se fueron, volvieron a su heredad, edificaron las ciudades y habitaron en ellas. Se fueron también de allí los hijos de Israel en aquel tiempo, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que era recto a sus ojos. Amigos, hasta aquí el libro de Shoftim. El siguiente libro es Shmuel, Aleph. Vamos a disfrutarlo también. Hashem bendiga la obra de sus manos, el Boreolam mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente. Refúa Shelema para los enfermos, y que Hashem cuide sus pasos siempre. Comparte este video con tus amigos y recuerda que te puedes unir a nosotros como miembro de nuestro canal de Rectorá. Tu apoyo significa mucho. Hazte miembro hoy dando clic en unirme. Dale a la campanita y recuerda darnos like. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.